Hola, mi nombre es Diana Uribe y soy del grupo 9425. Estudio la materia de Estado, Sociedad y Derecho en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El propósito de este video es responder a un cuestionario basado en el texto La sala de máquinas de las constituciones latinoamericanas entre lo viejo y lo nuevo, escrito por el autor Roberto Gargarella. Comenzando con la primera pregunta del cuestionario, ¿cuáles son las contradicciones de los nuevos textos constitucionales? Las contradicciones de los nuevos textos constitucionales radican en la incorporación de derechos sociales y económicos que prometen un avance hacia el bienestar social, mientras que al mismo tiempo se mantienen estructuras políticas y económicas tradicionales que a menudo limitan su implementación efectiva. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los tres grandes proyectos constitucionales de la historia temprana del constitucionalismo regional? Estos tres grandes proyectos que se mencionan son cronológicamente la Constitución de 1810, que buscaba la independencia de México. El segundo proyecto es la Constitución de 1853, que incorporó principios liberales. Y por último, el tercer proyecto fue la Constitución de 1917, que buscaba llenar las demandas de la Revolución Mexicana. La tercera pregunta es, ¿cuáles son las dos marcas de identidad en el constitucionalismo? Las dos marcas de identidad mencionadas son la búsqueda de la legitimidad popular y la tensión que existe entre los derechos individuales y colectivos. Esto refleja las luchas entre diferentes grupos dentro de la sociedad. Cuarta pregunta, ¿por qué se dice que son constituciones de mezcla y cuál es su principal tensión? Se les denomina constituciones de mezcla porque combinan elementos de diversas tradiciones jurídicas y políticas, y la principal tensión es entre el derecho liberal, que enfatiza la libertad individual, y las demandas sociales, que exigen derechos económicos y sociales. La quinta pregunta dice, ¿qué es el impacto intraseccional de las reformas de una constitución en relación de lo nuevo con lo viejo? Este impacto intraseccional se refiere a cómo las reformas constitucionales afectan distintos sectores de la sociedad, y esto puede reflejar la continuidad de viejas prácticas o la introducción de cambios significativos en la estructura del poder. Continuamos con la sexta pregunta. ¿Por qué se acusa en el texto la falta de reflexión o reflexión impropia por parte de los constituyentes latinoamericanos? La razón por la que en el texto se les acusa de falta de reflexión es porque muchas veces sus decisiones son reactivas, impulsadas por presiones externas o crisis, en lugar de basarse en un análisis profundo y contextualizado de la realidad nacional. La séptima pregunta dice, ¿de qué forma las viejas estructuras bloquean las nuevas propuestas? Las viejas estructuras, como las instituciones y prácticas políticas existentes, a menudo resisten a nuevas propuestas, limitando la capacidad de implementar reformas muy significativas que busquen mejorar la situación política y social. La octava pregunta dice, ¿cuál es la sala de máquinas de la Constitución y cuál es su importancia frente a las modificaciones que se le introducen? El término la sala de máquinas se refiere a los mecanismos y procesos fundamentales que permiten la adaptación y el cambio de la Constitución, y su importancia radica en garantizar que las modificaciones sean efectivas y reflejen las necesidades sociales. La novena pregunta dice, ¿cuál es el problema para desconcentrar el poder y su relación con el poder popular? El problema para desconcentrar el poder se relaciona con la falta de mecanismos efectivos que permitan una verdadera participación popular, lo que perpetúa la concentración de poder en manos de unos pocos. La décima pregunta dice así, el hecho de que la ciudadanía y los grupos más desventajados solo tengan presencia en la sección de derechos de la Constitución, ¿qué causas y efectos tienen con relación al poder económico y político?
Este hecho perpetúa la exclusión y la desigualdad, limitando la capacidad de estos grupos para influir en decisiones políticas y como resultado el poder económico y político se concentra aún en manos de élites. Para concluir este video, las constituciones latinoamericanas presentan un campo complejo de tensiones y contradicciones entre lo viejo y lo nuevo, y es fundamental reflexionar sobre estas cuestiones para avanzar a una constitución más inclusiva y representativa. Y esto ha sido todo por mi parte. Yo soy Diana Uribe de la carrera Ciencias de la Comunicación.